Si tenéis alguna pregunta, os paso el micro. Levantad la mano, a ver si os veo. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Sí, por ahí, creo que por ahí hay. Cuando habló de la explicación de las enfermedades, pasando a diapositivas no me dio tiempo a verlo, no sé si me ha hecho en algún momento los linfomas. No lo he comentado, pero muchas veces el linfoma es la reacción del sistema inmunitario en la fase de curación. O sea, los ganglios linfáticos son como las defensas del cuerpo, los cuarteles de las defensas del cuerpo. Entonces, cuando hay una zona del cuerpo que en la fase de conflicto activo se ha alterado, en la fase de curación, en el proceso de curación, los ganglios de esa zona se van a inflamar porque de ahí van a proceder las células del sistema inmunitario que van a ayudar en ese proceso. Por lo tanto, dependiendo del lugar donde se inflamen los ganglios, donde está el linfoma, el conflicto asociado puede ser uno o puede ser otro, porque eso ya pertenece a una respuesta de la fase de curación, que es dependiente del tejido que ha sido dañado. Si por ejemplo fuera el intestino, en la fase de solución se inflamarían los ganglios de la zona del intestino. Si ha sido pues en la zona de por aquí, pues se inflamarán, ¿no? Por ejemplo, si es el pecho, se inflamarán los ganglios de la axila. Entonces depende de dónde esté el problema, los ganglios afectados serán unos u otros. Pero generalmente los linfomas ya corresponden a la fase de solución del conflicto. ¿Alguna mano? Tengo curiosidad en las enfermedades mentales, si tienen algo que ver en lo emocional. Sí, con mayor motivo. Generalmente la enfermedad mental suele aparecer cuando hay una combinación de dos conflictos altamente traumáticos, cada uno de ellos impactando en un hemisferio cerebral. La combinación de esos dos conflictos provoca la enfermedad mental, lo que llama Hammer la constelación esquizofrénica. Entonces, para solucionarlo habría que identificar cada uno de esos conflictos y uno a uno intentar resolverlos. También es verdad que muchas veces detrás de la enfermedad mental hay una combinación de problemas psicológicos y consumo de algún tipo de sustancia que afecta a la actividad cerebral, ¿no? Algún tipo de droga y entonces ahí es todavía más complicado. Pero generalmente es cuando hay dos conflictos altamente traumáticos afectando cada uno a un hemisferio cerebral. Buenas noches. Hola. Entonces, según yo he entendido, si en esta vida dejaremos de sufrir una vez que hayamos evolucionado, o qué es eso que tenemos que comprender, o que ser conscientes de qué, o sea, se entiende si tienes una enfermedad crónica es porque aún no eres consciente de algo. No me ha quedado muy claro ese punto. Sí, digamos que la enfermedad física muchas veces manifiesta un sufrimiento que hay en el interior y ese sufrimiento tiene una causa. Por lo tanto, hasta que uno no identifica la causa y no la resuelve, la enfermedad seguirá estando ahí. Entonces, lo que nos enseña la enfermedad es que hay algo en nuestro interior que no va bien y que tenemos que resolverlo. Pero no para curarnos físicamente solo, sino para ser más felices. Entonces, eso muchas veces requiere cambios en nuestra forma de ser, para enfrentar los problemas de otra manera e intentar resolverlos. O sea, la combinación de intentar ver los problemas de otra manera y también de una forma que sea constructiva para poder resolverlos. Y eso a veces implica cambios bastante notables en nuestra personalidad, que a muchas personas les cuesta mucho admitir. Por eso acaban enfermando, porque no les resulta fácil reconocer ciertas actitudes que son tóxicas, ¿no? O negativas de su propia personalidad. Y eso con la combinación de determinados conflictos que puedan aparecer en la vida. Luego están las enfermedades congénitas, que tendrían otro significado, ¿no? Es vivir una prueba
de sufrimiento semejante al que uno causó en los demás, para tomar conciencia de que ese sufrimiento no es grato para nadie. ¿Alguna pregunta más? Antes no lo entendí, no me di tiempo a pedir que me lo explicase. Lo que ha querido decir, a ver si lo he entendido bien, es que ha habido un conflicto asociado a un órgano, que ya se ha resuelto de alguna manera, y en la fase de solución, parte de la solución es inflamar todos los ganglios de la zona. ¿Es correcto? Sí, porque el ganglio forma parte del sistema inmunitario. Cuando se inflama es porque hay actividad del sistema inmunitario en el ganglio. Es como una como una función excesiva del ganglio que necesita que crezca para poder atender esa demanda. Es decir, que eso, por ejemplo, lo vemos en las infecciones. En una infección, una de las cosas que te pasa es que los ganglios, por ejemplo la garganta, los ganglios de la garganta se inflaman en el proceso de sanación, y cuando ya te has recuperado, el ganglio vuelve a su tamaño normal. Pues esos ganglios inflamados no solo se inflaman por infecciones a consecuencia de resfriados, también se inflaman por otro tipo de situaciones. O sea, forma parte de un proceso de sanación. La inflamación en general forma parte del proceso de curación, sea de los ganglios o de otras zonas del cuerpo. ¿Perdón? Que entonces, por lógica, se supone que los antiinflamatorios serían contraproducentes, ¿no? Habría que aliviar el dolor, pero... Enlentecen el proceso de curación, sí. Lo enlentecen, sí. Aliviar un poco el dolor, pero... ¿no? Pero ahí hay un poco que jugar en qué es lo primordial, ¿no? Ya, pero si tomas antiinflamatorio, o sea, es como si retrocedieras, bajas... es un pasito para atrás. Retrasas el proceso de curación, lo retrasas. Por eso hay que ir un poco sabiendo hasta dónde la persona puede pasar sin antiinflamatorios, porque a lo mejor le duele menos, pero estará más tiempo con el dolor. Más o menos, pero sí que es cierto que para cuando la inflamación es a nivel cerebral, hay que ir jugando con eso para que no sea excesiva y provoque una hemorragia. Con algo infeccioso, ¿no? Bacteriológico y cosas así, ¿no? Depende un poco. Porque en la fase de curación también se produce en el proceso infeccioso, forma parte también del proceso de curación. Sé que utilizas Reiki para tratar a personas que están enfermas. ¿Hay algún protocolo que puedes sugerir o tiempo que es más eficaz? Es que depende de la persona. Yo soy de la opinión de que el Reiki por sí mismo no es lo que cura, más bien alivia. Cuando se está en fase de curación, adelanta o acelera el proceso de curación. Por ejemplo, cuando hay traumatismos, que hay inflamaciones por un traumatismo, el Reiki alivia el dolor y acelera el proceso de curación, porque ahí no hay ningún conflicto en fase activa, ya está en fase de curación. Entonces, el efecto que tiene es ese, en la fase de curación, a acelerar el proceso de curación. Pero también ayuda a aliviar dolores, sean del conflicto activo o de la fase de solución. Pero si la persona no resuelve la causa de su sufrimiento, el Reiki será como quien se toma una aspirina. Durante un ratito te aliviará, pero luego volverá todo a manifestarse. Entonces, creo que tenemos que ser más sensatos, saber que es una buena herramienta terapéutica, pero que no es una panacea para curarlo todo. Hay veces que la persona se aficiona a que le den sesiones de Reiki porque experimenta un alivio y se acomoda. Y no hace un trabajo interno y dice, ay, no me ha funcionado porque mira, ya me vuelve a doler. No, te ha funcionado hasta donde el Reiki te puede ayudar, pero hay un trabajo más profundo que el Reiki no lo puede hacer, lo tienes que hacer tú contigo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el uso que se le puede dar al Reiki, sabiendo que el que lo pasa lo hace con buena intención, el que lo recibe también con la intención de que le ayude, pero que tal vez no acabe ocurriendo lo que uno espera. A veces también cuando una persona está empecinada en querer mantener actitudes egoístas, el primer día experimenta un alivio con el Reiki,
luego se le dice de dónde pueden venir sus problemas, no lo quiere admitir, en la siguiente sesión todos los chakras están cerrados y tú pasas energía, pero la energía no penetra. Y uno a lo mejor ha puesto la misma intención, pero el Reiki es como la transmisión de la radio, ¿no? Hace falta una emisora, pero también hace falta alguien que tenga el receptor y sintonice la cadena, ¿no?, adecuada. Entonces, eso es lo que hace falta para el Reiki. Pero hay que profundizar más en que solo Reiki. Hay que saber de dónde vienen las enfermedades y hay conflictos asociados e intentar resolverlos. Una pregunta. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Ah, vale. Con respecto a las experiencias cercanas a la muerte, yo tengo contacto con gente que tiene clínicamente muertos, entonces sí que es verdad que me llamó mucho la atención algunos pacientes que no lo notan, o sea que han estado clínicamente muertos pero no tienen sensación, entonces todo el mundo las tiene o algunos no las saben reconocer o hay algún tipo de personalidad que sea y por qué unos lo notan, otros no. No todo el mundo las tiene. Se calcula que es 1 de cada 5, o sea, el 20%. Aparentemente es poca cantidad de gente respecto al género. ¿Por qué no las tienen los demás? Pues seguramente porque no están preparados para encajarlo en su vida. De hecho, hay personas que también las tienen y luego ellos mismos las olvidan. Y las recuerdan paulatinamente cuando empiezan a estar mejor preparados para encajarlo. Puede haber muchos factores. Lo que sí que está claro es que no influye la creencia que uno tiene. Ni influye el miedo a la muerte, ni... No influye. Se ha comprobado estadísticamente el trabajo de Pim Van Lommel. Ellos testan las posibles causas que puedan predisponer a la experiencia cercana a la muerte y no encuentran ni que la creencia ni que el miedo a la muerte previo tenga ninguna influencia. A veces es como una preparación a una muerte que sobrevendrá más adelante para que uno se prepare. Porque hay muchos casos de gente que después de ese episodio, a los meses, vuelve a pasar lo mismo y acaba falleciendo. Hay otros casos que es porque la persona, por sus actitudes, está probando, o sea, él mismo está provocándose la propia muerte. Y esa experiencia es como un toque de atención para decirle, es que no es tu momento, no te ha llegado el momento, tienes que volverte y cambiar tu forma de ver la vida. Eso ha pasado en muchos casos también, que esas personas es como un aviso. Es decir, esto no te toca ahora y te tienes que volver. Entonces, si la persona necesita eso para hacer un cambio en su vida, pues tiene la experiencia y es consciente. ¿Alguien más? A mí me ha quedado claro... Espera, que te den el micro, por favor. A mí no me ha quedado claro lo que han preguntado por ahí de las enfermedades mentales. ¿Cómo curar las enfermedades mentales? Sobre todo si son crónicas. Sí, he comentado que la enfermedad mental suele ser consecuencia de estar pasando por dos conflictos altamente traumáticos y cada uno de ellos afectando a un hemisferio del cerebro. Entonces, para poder curarse, hace falta identificar esos conflictos e intentar resolverlos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como las personas empiezan a ser tratadas con fármacos que atontan la conciencia, eso les dificulta el poder profundizar en sus problemas. Por tanto, muchas veces hace falta primero desintoxicarse del efecto sobre la conciencia de esos fármacos para poder tratarla a nivel psicológico. Porque los tratamientos farmacológicos no resuelven los problemas. Solo atontan la conciencia y te da la sensación de que estás mejor. Pero sería como el que bebe para olvidar las penas, que mientras está borracho, pues piensa que no está tan mal, ¿no? Pero luego cuando se le pasa la borrachera, pues le viene... Pero si no tratas el problema farmacológico,
Si no tratas el problema farmacológicamente, ¿cómo le tratas? O sea, Pues la con enfermedad. psicología. Con psicología. Sí, habría que ayudar a esa persona que exteriorice cuáles son sus padecimientos e intentar ayudarle a que los resuelva. Bueno, pues este no me hace caso hoy. ¿Hay alguna pregunta más? También quería comentaros, como veo que hay interés acerca de las experiencias cercanas a la muerte, que cuidado con los cables, que en marzo vendrá Miguel Ángel Pertierre para hablar de este tema, o sea que ya os iremos informando. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias también de nuevo a la Asociación Amico y a Eurécate pues, por haber organizado esta charla. Ha sido un placer estar con todos vosotros y espero que no sea la última vez. También a Mindalia por grabar estas conferencias y luego también transmitirlas a través de su canal para que todo el mundo pues, las pueda ver. Gracias a todos.